María el Señor se le apareció 40 días. 40 días se le apareció, dándole pruebas de que era Él y que había resucitado y que no era un fantasma. Vamos a avanzar, Marcia, para ver ese. Bien, vamos a ver a quién se le apareció Jesús. Se le apareció, las mujeres ven a dos ángeles y la tumba vacía. ¿Cierto? Todos conocemos ese relato, que ellos fueron en la mañana del día domingo y encontraron la tumba vacía y vieron dos ángeles. ¿Cierto? Y el Señor ya no estaba. María Magdalena es la primera en hablar con Jesús resucitado. También lo vemos ahí. Es decir, qué bendición, ¿eh? El Señor, a la primera persona que se le aparece fue a María Magdalena, ¿cierto? Que María estaba llorando, dice la Escritura, y el Señor se le aparece y ella pensaba que era el hortelano o el jardinero. Y le dijo, ¿dónde has dejado el cuerpo de mi Señor? Y ahí todos conocemos el relato que el Señor le habla a María. Jesús se presenta a las mujeres que van de camino al aposento alto. Se vuelve a aparecer de nuevo. Pedro y Juan corren a ver el sepulcro y lo encuentran vacío. Cinco. Dos discípulos son acompañados por Jesús camino de Emaús. Todos sabemos la historia que el día domingo ellos iban camino a Emaús, ¿cierto? Y el Señor se le aparece en el camino y camina con ellos. Y ellos lo fuerzan a entrar con él a descansar. Cuando él parte el pan, dice que los ojos le fueron abiertos y entendieron que era el Señor. Y ellos dicen, nos ardía el corazón en el camino cuando él nos hablaba y nos abría la Escritura. Así no se les revela. Y ellos se devuelven, ¿cierto? Muy gozosos de Emaús. Esa misma tarde, esa misma noche, se devuelven a Jerusalén para dar las buenas nuevas de que el Señor había resucitado. Y ahí los apóstoles dicen, también se le apareció a Pedro, que en el punto 6. Mientras estos vuelven al aposento alto, Jesús aparece a Pedro. 7. Aparecen los discípulos reunidos en el aposento alto, come delante de ellos. Mientras ellos daban la noticia, el Señor vuelve a aparecer en medio de los 11. Si en este caso habían 10, porque Tomás no estaba. 8 días después, es decir, al otro domingo, el Señor vuelve a aparecer, ¿cierto? Y aparece, y en este caso estaba Tomás, ahí ya estaban los 11 apóstoles. Como 9 aparece a 7 discípulos junto al mar de Galilea y perdona públicamente a Pedro. Este relato que nosotros conocemos, ¿cierto? Que Pedro estaba pescando junto a algunos apóstoles y el Señor se le aparece y le dice si habían pescado algo. Y ellos le dicen que no. Entonces dice, tiren la red a la derecha. Y cuando tiraron la red se llenó de peces. Todos conocemos ese relato, ¿cierto, Señor? El Señor le dice a Pedro, pacienta a mis ovejas, a mis corderos, etc. 10. Unas 500 personas recibieron la gran comisión en el monte de Galilea. Es decir, hubieron muchas personas que vieron al Señor. Incluso hay cartas que dicen que algunos están vivos todavía en el tiempo que fueron escritas estas cartas, de que habían visto al Señor resucitado. Se aparece a Jacobo, que es el hermano de Jesús. No es Jacobo el hermano de Juan, sino que este es Jacobo el hermano de Jesús. Nosotros entendemos por la Escritura de que Jesús tuvo hermanos y hermanas, pero la Biblia nos deja revelar que los hermanos de Jesús no creían en Jesús. Ellos vinieron a creer cuando Jesús resucitó. Cuando Jesús resucitó, entonces ellos creyeron realmente quién era, que era el Hijo de Dios, que era el Mesías. Antes ellos no creían. Y allí el Señor se aparece a Jacobo. En el monte de los olivos asciende al cielo la vista de todos los apóstoles. Y esa es la última parte de los evangelios, generalmente cuando dice que el Señor sube y es cubierto por una nube, está hablando del monte de los olivos, en el mismo lugar donde él oró antes de ir a la cruz. En el mismo lugar, en el monte de los olivos, el Señor asciende al cielo y una nube lo cubre. Ahí están las pruebas indudables que el Señor le da a los apóstoles y discípulos de que él había resucitado. Y lo más importante, él come con ellos.
No se olviden que él dice, no es un fantasma. Tengo carne, tengo hueso, denme algo para comer. Y comió con ellos. Obviamente tiene un cuerpo glorificado, un cuerpo transformado. ¿Qué nos dice Hechos 1:4? Una vez mientras comían con ellos les ordenó: no se alejen de Jerusalén, sino que esperen la promesa del Padre de la cual les he hablado. Y Hechos 1:5 dice: Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. No se olvide que Juan el Bautista, cuando él estaba bautizando en el Jordán, él dijo: a la verdad, yo bautizo con agua, pero detrás de mí viene uno, del cual no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Entonces, habla de dos conceptos: Espíritu Santo y fuego. ¿Por qué habla de fuego? Porque el fuego se reveló Dios se reveló a través de fuego cuando llamó a Moisés, ¿cierto? La zarza ardía, pero no se consumía. Y Moisés dijo: voy a ir a ver esta gran división, porque la zarza arde y no se consume. Y es lo que nos pasa a nosotros los cristianos. Nosotros ardemos con la presencia del Espíritu Santo, pero no somos consumidos, es decir, no somos quemados, no somos aniquilados por ese fuego, sino que al contrario, es un fuego que purifica, es un fuego que santifica, es un fuego que hace la diferencia. Y el bautismo, bueno, bautismo significa estar lleno, porque el bautismo significa estar bajo el agua, y en este caso estar lleno del Espíritu Santo. Como paréntesis, la llenura del Espíritu Santo la podemos tener varias veces los cristianos, no una sola vez. El bautismo es una vez, la llenura muchas veces. La Biblia menciona de que los apóstoles fueron llenos del Espíritu Santo en más de una ocasión. Por lo tanto, es importante que el cristiano, todos nosotros, busquemos siempre la llenura del Espíritu Santo. No se vayan de Jerusalén, dijo Jesús. Ellos obedecieron prontamente por dos razones. Primero, porque habría de ser esta ciudad donde la promesa de recibir el Espíritu Santo ocurriría. Era importante que ellos se quedasen ahí porque la promesa del Espíritu Santo iba a ser en Jerusalén. Por eso el Señor dijo: no se vayan de Jerusalén. No se olviden que fueron 500 los que vieron a Jesús, y al final los que recibieron el bautismo fueron 120. Es decir, en 10 días aproximadamente bajó bastante el número de personas que perseveraban para recibirlo. Obviamente después seguramente los otros 380 lo recibieron después, pero qué bonito haber sido contado dentro de los 120. Segundo, porque no tenían ningún deseo de permanecer en Jerusalén, el lugar donde los judíos habían dado muerte a Jesús. Es decir, los apóstoles no tenían ningún interés en quedarse en Jerusalén como seres humanos. Ellos no eran de Jerusalén, no olviden que ellos eran de Galilea. Ellos subieron a Jerusalén por la Pascua y se quedaron a la fiesta de Pentecostés. Pero ellos no tenían ningún interés mayor que estar ahí, porque ellos no vivían ahí, ellos eran de Galilea. Entonces, el Señor le ordena que se queden ahí para dar testimonio en ese lugar de lo que Dios iba a hacer. La promesa del Padre. ¿Cuál era la promesa del Padre? Los discípulos habrían oído a Jesús hablando del Espíritu a lo largo de su ministerio, ¿cierto? Este Espíritu lo reconfortaría y guiaría la verdad, permaneciendo en ellos las palabras de Jesús y dándole las palabras oportunas y llenándolos con poder. No se olviden que la palabra poder califica, califica este Espíritu, pero la palabra poder nosotros la encontramos en dos ocasiones en la carta de los Hechos de los Apóstoles. Una es esta, dice que recibiréis poder y seréis testigos. Entonces, ¿para qué vino el Espíritu Santo sobre ellos? Para que ellos fueran testigos de lo que el Señor había dicho y le había enseñado y lo que habían visto y oído. Después también en la carta de los Hechos de los Apóstoles dice que el Espíritu Santo vino de nuevo y los llenó nuevamente, pero dice que ahora era para que pudieran hablar con denuedo. Entonces, a veces nosotros tenemos inquietudes espirituales, y lo que tenemos que hacer es pedir al Señor que nos llene, para que nos dé y nos supla. En este caso los apóstoles oraron y dijeron: Señor, danos denuedo para hablar tu palabra. Y dice que el Espíritu Santo descendió nuevamente y les dio poder, denuedo para hablar la palabra. Amén.
En el 1.6, ¿qué encontramos? Entonces, los que estaban reunidos con él le preguntaron, Señor, ¿vas a restablecer el reino de Israel? El Señor le pone en este tiempo, así, ellos nunca se olviden que ellos eran judíos y ellos tenían el concepto mesiánico de un libertador, de una persona que trajera el reino. El Señor hablaba del reino. Ellos querían saber si Dios iba a restaurar el reino de Israel en su tiempo. Y el Señor dice, no les toca a ustedes saber ni el momento ni determinado, ¿cierto?, por el Padre. No es un reto del Señor, sino que el Señor les informa que ellos no tenían ni le iba a ser revelado ese tiempo. ¿Por qué? Porque Jesús le tenía un trabajo mayor a ellos. Y había un misterio, que la Biblia dice que se reveló, un misterio que estuvo guardado por los siglos. Y este misterio que estuvo guardado por los siglos no es otra cosa que la iglesia. El Señor no podía restaurar Israel en el tiempo apostólico, en su ascensión, no podía restaurarlo ahí, porque si no los gentiles no habrían podido entrar. Entonces el Señor le dice, el Padre en su sola potestad, Él delimita los tiempos. ¿Cuál era el trabajo que el Señor le estaba dando a los apóstoles? Que fueran y predicaran el Evangelio en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es decir, el tiempo de los gentiles. Llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo y amada a la que no era mi amada. Entonces ahí todos nosotros entramos. Estamos en algo que se llama la gracia, ¿cierto? Donde aún es predicado el Evangelio y toda persona que invocar el nombre del Señor, ésta será salva. Jesús los está guiando, ¿cierto?, por este camino. En el fondo, que vayan y prediquen por todo el mundo. En el fondo, eso es lo que el Señor le está diciendo. Su trabajo hoy día es predicar el Evangelio. La pregunta, ¿cierto?, que acabamos de leer. La pregunta que hacen los apóstoles. ¿Restaurarás ahora tu reino? La explicación más corriente es que los discípulos todavía estaban pensando en términos de un reino político de la nación de Israel, en el cual Jesús sería el rey terrenal. La duda era profunda y no se había disipado con las explicaciones que le había dado el Señor. Obviamente, lo que está hablando acá el texto es que ellos seguían pensando como judíos y tenían en su cabeza la enseñanza que le había sido inculcada, que el Mesías los iba a libertar. ¿Y de qué los quería libertar? Bueno, ellos estaban con opresión, en ese momento estaban sometidos al Imperio Romano. La duda era profunda y no se había disipado con las explicaciones que le habló el Señor. Querían saber si lo que habían oído era el mecanismo para la restauración del reino, ¿cierto? Del reino del Señor, reino de Dios. Entonces la pregunta formulada, la restitución del reino a Israel. Sabemos que todavía no es. Sabemos que el Mesías todavía no viene hacia los israelitas como nación. Hay un tiempo determinado por Dios. Y todavía es un misterio. No lo sabemos. Podríamos resaltarlo en tres preguntas que también podrían corresponder, ¿cierto? Tres preguntas teológicas que efectivamente se desarrolló durante la primera cristiandad. Número uno, ¿es ahora cuando vas a restaurar el reino de Dios? Es una pregunta. Es la relación con el judeo-cristianismo y la autoridad judía. Si usted lee el libro de los Hechos de los Apóstoles, se va a dar cuenta siempre hubo una dificultad de entender al principio y nosotros vemos que tuvo que haber un concilio en Jerusalén donde habló Pedro, habló Pablo y habló Jacobo, el hermano de Jesús. Pedro da su testimonio. Él siendo apóstol, él no impone su punto de vista, sino que él relata lo que Dios hizo con él y el Espíritu Santo hicieron con él. ¿Y qué cosa es? Dice que él fue a casa de Cornelio y el Espíritu Santo le muestra una visión de la sábana, un lienzo, donde el Señor le dice, Pedro, mate y come, y Pedro le dice, Señor, soy judío,
me he guardado de la ley, nada inmundo ha entrado en mi boca. ¿Por qué? Porque el Señor lo que le mostraba eran animales inmundos según la ley mosaica, por decir algo, un chancho. Los judíos no podían comer chancho. Entonces, en la visión, él vio todo tipo de animal que según la ley mosaica los judíos no podían comer porque eran llamados inmundos. Y dice la Biblia que esta visión bajó 3 veces. Y por último, el Señor le habla y le dice, no llames inmundo a lo que yo he limpiado. Inmediatamente suena el timbre de la casa y vienen los soldados romanos, ¿cierto?, que mandó Cornelio con sus siervos a buscar a un tal Simón, porque él estaba orando la oración de la tarde y dice que un ángel se le apareció y le dijo, anda a este lugar y pregunta por Simón y hazlo venir. Entendió entonces Simón de lo que el Señor le estaba hablando en la visión. No tenía que ver con peces, no tenía que ver con aves, no tenía que ver con chancho, sino que tenía que ver con personas. Y fue. Y entró en casa de Cornelio. Y ahí el Señor derrama el Espíritu Santo nuevamente. Y ahí sobre gentiles, porque ya no eran judíos. Y vemos ahí, y eso es lo que relata Pedro. Luego Pablo, ¿qué es lo que relata? Pablo relata todo lo que el Señor había hecho con los gentiles en Antioquía. Y por primera vez en Antioquía a los seguidores de Jesús, que se le llamaba al principio los del camino, si usted lee el libro de los Hechos, se da cuenta que el primer apelativo o calificativo para los seguidores de Jesús no eran cristianos, eran los del camino. ¿Por qué? Porque nosotros conocemos el camino, la verdad y la vida. Hay un solo camino al Padre, este es Jesucristo. Entonces ellos hablaban del camino, del camino, del camino, y el camino era Jesús. Se le llamaba a los del camino, a los judíos en Jerusalén. Pero allá se le empezó a llamar cristianos, pequeños cristos o seguidores de Cristo. Y Pablo llegó y empezó a relatar todo lo que el Señor había hecho con ellos, en sus viajes misioneros, todo lo que el Señor había hecho con ellos. Entonces viene Jacob y dice, nos parece bien a nosotros y al Espíritu Santo. Pero en ninguna parte nosotros vemos ahí que el Espíritu Santo habla. Ya había hablado el Espíritu Santo antes. ¿Cómo había hablado? Guiando a Pedro a la casa de Cornelio, bautizando a Cornelio con el Espíritu Santo a su casa y a sus amigos, y a Pablo lo había usado convirtiendo a los gentiles al cristianismo. Entonces dice, les parece bien. Y ahí hay una claridad con respecto a lo que el Señor estaba haciendo. Segundo, ¿vas a restaurar el reino para Israel? La extensión del evangelio a los paganos. Al principio los apóstoles solamente se quedaron en Jerusalén, ellos no salieron a ninguna parte. La Biblia dice que el Señor tuvo que mandar una persecución. Y la persecución vino primero por mano de los judíos, en el cual también se contaba Pablo, que en ese tiempo era Saulo, ¿cierto? Con la muerte de Esteban y también con la muerte de Jacobo, el hermano de Juan, empezó a haber una persecución y todos los cristianos salieron huyendo de Jerusalén, excepto los apóstoles. Pero todos huyeron, salieron. En esa salir, el Señor empezó a emancipar el reino. Es decir, el evangelio fue llevado a diferentes partes y Felipe, uno de los diáconos, va camino a Samaria y en Samaria el Señor lo usa maravillosamente, ¿cierto? Con prodigios, milagros, la gente se empieza a convertir y los apóstoles mandan a Pedro y a Juan para que fueran a ver la obra que Dios estaba haciendo en Samaria. Y ahí recibieron también los samaritanos el Espíritu Santo por mano o imposición de mano de los apóstoles. Por lo tanto, el Señor mandó una persecución en la iglesia para que ésta saliera. Vas a restaurar tú el reino, la concepción de la parusia. Parusia significa la segunda venida de Cristo. Para Pablo, en todas sus cartas era inminente. Él decía, ¿cierto? Los que presidieron y nosotros que estamos vivos, estamos esperando la venida del Señor. Es decir, ellos esperaban el retorno del Señor mientras ellos estaban vivos. Bueno, han pasado 2000 años. ¿Ah? ¿Por qué? Porque la Biblia dice que hay un número de salvos que solamente lo conoce Dios, no está escrito. Me seréis testigos. ¿Dónde? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria hasta lo último de la tierra. Y ahí hay un pequeño mapa que usted puede ver todo el sector de Israel, ¿cierto? En los tiempos bíblicos, los tiempos de Jesús.
donde estaba separado Judea, Samaria, Galilea, Perea, Idumea. Estaba sectorizado todo el lugar. ¿Por qué los romanos hicieron esto? Los romanos dividieron la tierra prometida, la dividieron para poder fraccionar a los judíos. Ahora usted, como buen lector bíblico, va a saber que cuando Jesús nació, había un gobernante que habían puesto los romanos, ¿cierto? Que era Idumeo, ¿cierto? Que era Herodes el tetrarca. ¿Y por qué se llama tetrarca? Porque él gobernaba cuatro regiones. ¿Eh? Por eso era tetrarca. Cuando él muere, viene su hijo, ¿cierto? Que nosotros lo vemos con Juan el Bautista, que también es Herodes. Y después, en el tiempo de Pablo, hay otro Herodes. Entonces, era una familia que gobernaba ese lugar, que eran idumeos. Los judíos no los querían, porque no eran judíos, eran idumeos, pero puestos por los romanos. Bien, en el libro de Hechos de los Apóstoles, que usted tiene en su mano, podemos dividir el libro en tres grandes partes, ¿cierto? Capítulo 1, verso 1 al 8:3, comienza con los judíos en Jerusalén. Es decir, Lucas se toma de este texto y divide el libro en tres. Es decir, primero parte hablando de la iglesia en Jerusalén. Eso lo habla del 1 al 8:3. Del 8:4 al 12:23, ahora habla de la expansión, es decir, Samaria y la llanura y costas de Israel. ¿Por qué vino esto del capítulo 8 del 4 en adelante? Porque vino la persecución. ¿Ah? El Sanedrín tomó fuerza y empezó a matar algunos, o a perseguir y a matar y a tomar preso, porque Pablo, todos conocemos la historia de Pablo, que se llamaba Saulo, al principio en la escritura, que fue perseguidor de la iglesia, incluso pidió carta al sumo sacerdote para ir a Damasco, para tomar preso a los que eran del camino. Acuérdense que en ese momento eran los del camino. Y los romanos también hicieron su parte, la persecución. Y después del 12:24 al 28:31, ahí vemos la expansión y ahí se centra la Biblia netamente en Pablo, los viajes misioneros de Pablo, ¿cierto? Todos los viajes que él tuvo, con quien lo acompañó, a dónde fueron, están todos los relatos, el tiempo que se demoró, las regiones que recorrió, las sinagogas que visitó, las iglesias que fundó, etcétera, etcétera. Están ahí del 12 en adelante, ya empezamos a ver a este varón que se llama Pablo de Tarso. Bien. El texto base o el texto clave lo vamos a reforzar, que es Hechos 1:8, dice, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes recibiréis, ¿qué cosa? Poder. Ahí lo pusimos con rojo. Y serán mis testigos. ¿Por qué? Porque eso es lo que el Señor quería, que fueran sus testigos, tanto en Jerusalén como en Judea, en Samaria, hasta los confines de la tierra. Este es el texto clave, esta es la llave de este libro. La palabra dunamis es usada en el Nuevo Testamento para las palabras poder, poderío y fuerza. La raíz etimológica de poder en este pasaje es dunamis, que quiere decir literalmente dinamita. De ahí viene la palabra dinamita, de poder. Dunamis es A, capacidad física o moral residente en una persona. Es decir, ¿quién le da poder a un cristiano para dejar la droga, dejar el alcohol, dejar los vicios, dejar las malas palabras, dejarle los malos hábitos? Todo eso es el Espíritu Santo. Porque por su propia fuerza no lo puede hacer. Pero el que cambia a las personas es el Espíritu Santo. Por lo tanto, viene un poder de parte de Dios para que la persona moralmente cambie y también físicamente cambie. Es decir, no estamos hablando de que si era moreno va a ser rubio, sino que lo que estamos hablando es que hay una promesa de sanidad. Entonces, poder en acción para ejecutar milagros, la palabra de señales, prodigios y milagros, que aparece 118 veces en el Nuevo Testamento. Es decir, la palabra dunamis asociada a milagros aparece 118 veces en el Nuevo Testamento. No se olviden que la palabra dice señales,
prodigios y milagros. Vamos a hacer un pequeño comentario acerca de eso. Señal es lo que muchas veces nosotros pensamos y oramos, ¿cierto? Señor, tengo que buscar un trabajo. Dame una señal si este trabajo es para mí o no es para mí. ¿Qué es una señal? Una señalética. Las personas que manejan o andan en la calle saben que hay un signo pare, saben que hay un ceda al paso. Hay una señal. Es decir, pare. Es decir, ceda al paso. Es decir, un semáforo. Una señal. Entonces, el Señor también nos da señales porque nos está guiando. Prodigio. Prodigio es algo que nunca se había escuchado o visto. Por lo tanto, el Señor puede hacer cosas que ni usted ni yo hayamos escuchado o visto. Dice la palabra que el apóstol Pedro sanaba con la sombra. La gente le ponía los enfermos en el camino para que su sombra los tocase, porque ellos tenían la siguiente fe: si la sombra los toca, puede que sane. Y la gente sanaba según la fe. Y eso era un prodigio, porque Jesús no sanaba con la sombra. No hay ningún texto en la Escritura que sanaba con la sombra. Pero Pedro sí. ¿Por qué? Porque el Señor dijo: os conviene que yo me vaya, porque mayores cosas haréis vosotros, porque yo enviaré un consolador. También vamos al apóstol Pablo, que dice que habían personas que estaban muy lejos y no podían llevarle al apóstol Pablo. Entonces le llevaban una prenda, una chaleca, una camisa, un chal. El apóstol oraba y cuando la persona se ponía el chal, la prenda, la persona sanaba o eran expulsados demonios. También un prodigio, algo que nunca se había visto. Señales, prodigios y milagros. ¿Qué es milagro? Es algo que va en contra de las leyes naturales, es decir, contra las leyes físicas. Jesús caminó sobre las aguas. Eso es un milagro, porque es imposible que una persona no se hunda si camina por las aguas, porque la ley física, la ley de la gravedad, dice que nos vamos a hundir. Jesús caminó sobre las aguas. Hay también milagros que son sanidades, o sanidades que son catalogadas milagros. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que había un cojo en la puerta pidiendo limosna, y dice que miró a Pedro y a Juan, que iban a la oración de la tarde, y le dice, y le extiende la mano para pedir limosna, y Pedro le dice: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús, levántate y anda. Ese hombre fue sanado, pero como un milagro, porque dice que al instante sus pies se le pusieron firmes y el hombre saltaba, cantaba, así, el hombre estaba contento porque había sido sanado, pero fue un milagro, porque fue instantáneo. A veces el Señor sana, pero también es más progresivo. Por eso nuestra fe no debe menguar cuando vamos a la iglesia y pedimos que alguien ore por nosotros, los pastores, el predicador ore por nosotros. Y eso, no pasó nada. Ojo, tenga fe. El Señor lo puede sanar de forma paulatina. Bien, avancemos. El propósito del bautismo del Espíritu Santo es darles poder. ¿Para qué? Para ser testigos con gran eficiencia. No se olviden que cuando Pedro predicó, se convirtieron 5.000, en la segunda predicación 4.000, para asumir su tremenda responsabilidad de construir la iglesia de Cristo y conquistar las fuerzas de Satanás. Señor, ¿para qué nos da poder? Para eso, para vencer. Una nota de este versículo, una Biblia de estudio dice: el bautismo en el Espíritu traerá el poder personal del Espíritu Santo a la vida del creyente. Aquí en Lucas no relaciona el bautismo en el Espíritu Santo con la salvación, porque ellos ya eran salvos, sino que ni regeneración, sino que aquí lo está apuntando Lucas a este poder testificador. Que el Señor nos bendiga también con ese poder, amén, para poder ser testigos. Como testigos tendrían que actuar en continua expansión. Lo dijimos: Jerusalén, Judea, Samaria, ¿cierto? Y hasta lo último de la tierra. El regreso de Jesús. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos.
aquí David dice una nube, no está hablando de que estaba nublado, está hablando de una nube. El texto que pone Lucas aquí es bien singular, porque ellos como judíos tenían algo bien claro en su mente, que cuando el pueblo de Israel estuvo en el desierto, dice la Biblia que de día una nube los cubría y de noche la nube se transformaba como fuego. Entonces, cuando ellos marchaban de noche en el desierto, la nube que de día los cubría del sol, en la noche era como una lámpara, los guiaba. Cuando llegaron al monte Sinaí, dice que la nube se puso sobre el monte. Entonces está hablando de ese tipo de nube, no está hablando de una nube cualquiera, dice que una nube lo cubrió. Dice, Lucas amplía aquí el breve relato de la ascensión que había hecho en el Evangelio. Ya lo habló en el Evangelio según San Lucas y aquí lo profundiza un poco más. Dice, en ambos casos deja claro que Jesús no ascendió por sí mismo. Dice que él fue alzado. Qué maravilloso, porque hay una promesa para los cristianos que dice que el Señor va a venir con trompeta de Dios, con voz de arcángel. ¿A qué? A buscar a la iglesia. Va a venir a buscar a los escogidos, a los que han sido sellados. Eso es muy maravilloso. Fue llevado arriba. Jesús fue tomado por Dios para ser exaltado. Después dice que 2 ángeles fueron comisionados para animar a los asombrados discípulos y darnos también esperanza a nosotros. De la misma manera que sus ojos vieron a Jesús mientras ascendía, nuestros ojos le contemplarán cuando venga por la iglesia, por cada uno de nosotros. Ellos estaban extasiados viendo a Jesús, pero los ángeles, ¿cierto?, les recuerdan la gran comisión y les da la promesa de que este Jesús que se fue iba a volver. Por eso nosotros, la iglesia de todos los siglos, siempre anuncia que el Señor viene ya. Y el saludo que usaban los cristianos al principio era Maranata. Significa Cristo viene ya. Maranata, Cristo viene. Y era una palabra de aliento. ¿Ah? Es decirle a usted hoy día, hermano, que está aquí observándome por la pantalla, decirle Maranata, el Señor viene. Y va a quedar atrás, dice la palabra, todo dolor, toda lágrima, todo sufrimiento, todo desaliento, todo va a quedar atrás, porque el Señor viene por nosotros. Y como último comentario, que es la elección de Matías. Bueno, todos sabemos el caso del apóstol Judas Iscariote, que entregó a nuestro Señor Jesucristo por 30 monedas de plata, ¿cierto? Él lo besó, él guió a los guardias que iban a tomar preso a Jesús, lo besó y lo vendió. Bien, entre estos 10 días, entre los 40 que se apareció el Señor y los 10 restantes para completar los 50 de Pentecostés, dice que los apóstoles perseveraban en el lugar alto. Dice que estaban los apóstoles, María, la madre de Jesús, estaban las mujeres y estaban los hermanos de Jesús y discípulos. Y fue ahí donde Pedro dice, ¿cierto?, que había que nombrar un 12º apóstol porque Judas se había extraviado. Y ahí él toma los textos que menciona el rey David en los Salmos y presenta a 2 personas para que fueran escogidas, no por hombres, sino que por Dios. ¿Ah? Que Dios escogiera a uno y echaron suertes. Para nosotros hoy día, escuchar de echar suerte suena como medio, como un despropósito. Pero los judíos siempre habían practicado esto, hasta la venida del Espíritu Santo. Cuando viene el Espíritu Santo en Pentecostés, nunca más se habla en la iglesia de echar suerte, porque el Espíritu Santo ahora es el que guía a la iglesia. El Espíritu Santo es el que habla, el Espíritu Santo es el que manifiesta su voluntad. Pero aquí no había venido el Espíritu Santo todavía. Hay algunos autores que dicen que Pedro se apresuró en buscar un
el reemplazante de Judas, porque para algunos autores el reemplazante natural de Judas fue Pablo, que lo escogió el Señor. Pero está escrito, fue así, y Matías fue contado dentro de los 12 apóstoles. Tenía que tener dos requisitos que menciona Pedro. Uno es que conociera a Jesús desde el comienzo de su ministerio, es decir, desde que fue bautizado por Juan el Bautista, y también fuera testigo de su muerte, su pasión, muerte y resurrección. Y esas personas fueron dos, y de esas dos fue escogido Matías. Bien, Dios les bendiga, hermanos. Vamos a abrir los micrófonos un ratito. Vamos a sacar la pantalla. Vamos a dejar los micrófonos abiertos porque ustedes pueden hacer algunas preguntas, comentarios. Quedó todo claro.